¿Hay abejas? Mira que yo les tengo terror, ¿eh? Anda, ven. Es Mariano, cuidando el ganado. Muy buenas noches, bienvenidos a Estado de Alarma. Hoy, bueno, lo que vamos a tratar es que Sánchez consuma la traición. Bueno, mi nombre es primero Isabel Valero y voy a acompañaros esta noche junto con otros compañeros que están ya ahí al otro lado. Tenemos a Jesús Muñoz. Buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches, Isabel. Encantado de estar aquí. Todos los días son programas que hacen historia, porque todos los días en España pasa algo digno de comentar y desgraciadamente casi nunca bueno. Pero bueno, le contaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos que desde antes de que se aprobara esta ley de amnistía ya lo empezamos a decir, y el mismo día que se aprobó seguimos diciendo lo mismo, que se ha consumado la traición, pero es normal en un régimen que ya es traidor a España desde su inicio. Ahora después vuelvo contigo, Jesús, por esa manifestación que habéis hecho enfrente del Congreso. Pero antes voy a pasar a presentar a nuestros siguientes invitados. Tenemos a Josep Temsamani. Buenas noches, Josep. Un poco complicado tu apellido. Muy buenas noches, Isabel. Es mi cruz, ¿no? Tantos apellidos que tengo. Así que nada, oye, muy contento de estar otra vez por aquí con los compañeros de tertulia, tan ilustres como siempre, contigo y con nuestros queridos espectadores y seguidores por redes sociales y por YouTube, evidentemente. Y ya tenemos también con nosotros a Ramiro Aurín. Bienvenido, Ramiro, y buenas noches. Muy buenas noches. Un día. Ramiro, se te corta, no te hemos oído bien. Sí, no se me oye bien. Decía que ahora buenas sí. Día rarito, día singular en el Congreso de los Diputados de las Cortes Españolas, pero buenas noches, saludos a los día merece comentario, merece reflexión y comentario, ¿no? Bueno, vamos a pasar primero a Jesús Muñoz porque, bueno, se han manifestado en frente del Congreso junto con Norberto Pico y Manuel Andrino en contra de esta ley de amnistía y del régimen del 78, que es una consecuencia de esta ley de amnistía. Cuéntanos, Jesús, que, bueno, que hoy habéis estado allí delante de... O sea, los traidores estaban dentro y los patriotas fuera, ¿no? Cuéntame cómo ha sido eso. Así es. Es la cuarta vez ya que voy, bueno, por el Congreso de los Diputados paso muy a menudo, pero que voy para estos temas, ¿no? Y las 4 veces ha ocurrido igual, de tanto el día de la investidura de Pedro Sánchez como las 3 veces que ha pasado esta ley por el Congreso de los Diputados, pues hemos ido allí nada, desgraciadamente un puñado de españoles, porque con todo lo que está pasando en España tendrían que ser centenares o miles los que acudieran, incluso sin convocatoria previa. Para este acto no había convocatoria previa, así era normal que había que ir a protestar. Decía que una vez más los traidores, como tú bien decías, estaban dentro, estaban dando la puntilla a España. Afortunadamente España es más fuerte de lo que a ellos les gustaría y necesita bastantes estocadas para que acaben con ella, pero esta es una más. Y los patriotas estábamos fuera y, como se ha visto, yo ya lo he publicado por redes sociales, estando en una plaza sin cortar el tráfico, apartado a unos cientos de metros porque había unas vallas y había un cuerpo, estaba la fuerza de orden público como siempre, manteniéndonos muy distantes del sitio donde íbamos a estar, cuando sin embargo por la misma puerta del Congreso estaba pasando gente normal, con toda normalidad.
pues han sido a nosotros a los que nos han venido a tomar filiación. Además nos ha hecho gracia porque nos han llamado por nuestro nombre, la policía, y hemos dicho, vaya, vais a identificar a los únicos que ya conocéis. Pero bueno, estamos acostumbrados, lo hacen siempre un poco para intentar amedrentar, no a nosotros mismos, sino a los que ven que están allí, ven que se les puede tomar filiación, hay gente que piensa que esto le puede traer algún tipo de problema. Y lo que no se da cuenta es que el problema estaba, como ya has dicho tú, dentro. El problema está dentro hace muchísimos años. El problema, ahora seguro que vamos a hablar más en concreto de la ley de amnistía, el problema es que es una consecuencia lógica de lo que ha ocurrido. Pedro Sánchez es una consecuencia lógica de este régimen y la ley de amnistía es una consecuencia lógica de este régimen. Cuando yo le digo a la gente que Pedro Sánchez es el Felipe González de hoy, de los años 80, es equivalente, o al Zapatero de hace 20 años, la gente se echa las manos a la cabeza. Dice, ¿cómo puedes decir eso? Digo, sí, porque la sociedad española de los años 80 no le habría permitido a Felipe González hacer lo que hace hoy Sánchez, o no le habría permitido hace 20 años a Zapatero hacer lo que hace hoy Sánchez. Pero cada uno de los presidentes han estado haciendo lo que el pueblo español le han ido permitiendo, porque estos presidentes y los otros que han ido entre medias, los del Partido Popular, han ido convirtiendo al pueblo español en un pueblo que pudiera tolerar todas estas cosas sin que ardiera Troya, por así decirlo. Una vez más, cuando nos hemos ido a manifestar delante, con nuestras banderas, digo, de la Unidad de España, pues había gente por allí que nos miraba casi como bichos raros, como diciendo, esto no tienen otra cosa mejor que hacer. No, no, sois vosotros los que parece que no tenéis otra cosa mejor que hacer que querer meteros la cabeza como las avestruces en agujeros y no ver que todo esto os va a afectar. Independientemente de ideologías, independientemente de quiénes lo hayan hecho y a quiénes van a beneficiar, la gente hace muchos años, porque así se les ha dado grandes dosis de manipulación, no se dan cuenta de lo que puede suponer la unidad de la patria. No se dan cuenta de lo que puede suponer de que no todos los españoles seamos iguales ante la ley. No se dan cuenta de que se amnistia a unos tipos, precisamente a unos tíos que no es que hayan atracado un supermercado, no, que es que han dado un golpe de Estado, el peor golpe de Estado que se puede dar, que es para acabar con una nación milenaria. Yo también lo comento muchas veces. La gente te dice, no os preocupéis, pero que esto, como es inconstitucional, se parará. Primero, a mí me da igual que sea constitucional o no. O sea, no se puede amnistiar a unos tíos que han dado un golpe de Estado. O sea, y no se les puede dar cuando además lo han hecho para acabar con una nación. Me da igual que sea más. Si termina siendo constitucional, o bien porque el Tribunal Constitucional está amañado, o bien porque hay unos mecanismos que van a retrasar el tema, lo que habrá que cuestionarse es qué constitución tenemos que permite que sea constitucional darle un golpe a la nación para la cual se ha hecho esa constitución. Entonces, como la gente, y eso que nosotros lo estamos debatiendo y entre los que debatimos podemos estar más o menos de acuerdo o no, es que lo peor de todo es que a la inmensa mayoría de los españoles le da igual. O sea, yo voy a seguir manifestándome, voy a seguir protestando, voy a seguir participando en todos aquellos debates, sea por internet, sean en directo, sea en lo que sea, pero sé que positivamente que a la inmensa mayoría del pueblo español todo esto se la refanfinfla. Y desgraciadamente ellos luego solo se quejan, la noticia de hoy de que ha subido la inflación, ahí sí se quejan, pero tampoco van a buscar por qué ha subido. Pero tampoco hacen nada porque haya subido. Por eso digo, mientras tengamos este pueblo, mal arreglo, Isabel. Y una puntualización que me gustaría, porque es de... Hay que decirlo. Hay un comentario que dice, ahora a la cárcel todos los traidores. Me gustaría que nos comentases muy brevemente que a la cárcel quien ha ido, sin embargo, ha sido tu compañero Manuel Andrino, que ese sí fue a la cárcel por decir que Cataluña era España. Me gustaría que lo comentases muy brevemente porque ahí sigue en la lucha. Exactamente, o sea, precisamente hoy de algunos de los que estábamos ahí, los que se nos ha visto en la foto, estaba Norberto Pico, que es el jefe nacional de Falange Española de Alfonso, Manuel Andrino, que es el jefe nacional de la Falange, yo mismo y algunas personas más. Y hoy se van a celebrar unas elecciones europeas y precisamente Manuel Andrino no puede ser candidato porque está cumpliendo condena, aunque ahora mismo esté en tercer grado, está cumpliendo condena por, como muy bien dices tú, hace 10 años entrar en una librería que los separatistas catalanas lo denominan la Embajada de Cataluña en España, al grito de no nos engañan, Cataluña es España. Es decir, se indulta a unos, se amnistía a otros o a esos mismos por dar golpes de Estado, por ver, y vimos todo lo que pasó en Cataluña relacionado con lo que llaman el procés, con heridos, con calles destrozadas, a toda esa gente se le amnistía y siguen cumpliendo condena
gente, como tú hubieras dicho, 14 patriotas que entraron en una librería al grito de no nos engañan, Cataluña es España, catalanidad es hispanidad y es un orgullo ser español. Ha pasado ya hace 10 años y la gente se habrá olvidado. Están los vídeos por ahí, pueden ver lo que ocurrió. Entonces, esta es la España actual. ¿Cómo vamos a confiar en la justicia que trata de una manera a los patriotas así y trata completamente distinto a los enemigos de España y además les amnistía y hace que nos pongan y nos quiten gobiernos? Efectivamente, a ver, es que he visto tu tuit y quería remarcarlo porque una figura como Gracias. Manuel Andrino, que es un patriota y para que todos sepamos la situación que tiene y que ahí sigue dando la cara. Me da igual que seáis 10, 14, pero el mérito está ahí como españoles y como patriotas. Y, por supuesto, daros las gracias porque seguís manteniendo los mismos principios. Bueno, yo desde que tengo conciencia de lo que es Falange Española, antes tenía conciencia, pero de que era otra cosa. Ahora soy consciente de quién sois y de lo que significa, ¿no? Que haya gente como vosotros en España y defendiendo España, su unidad, sus valores y su tradición. Bueno, vamos a pasar ahora a Josep. Bueno, comentar lo que ha pasado hoy, que es esa aprobación, lo que significa la ley de amnistía, Josep, que hay que decirlo, porque un indulto no borra el delito, pero es que una ley de amnistía sí borra el delito. ¿Cómo lo has visto tú, Josep? Vamos a ver, para llamar las cosas por su nombre. Una amnistía no es que borre el delito, una amnistía es que el Estado pide perdón a los delincuentes, que es diferente. Una cosa es que te borro el delito pues porque ha habido algún error o porque hemos llegado a un acuerdo político de que vamos a enterrar el hacha de guerra o porque va a haber una reconciliación nacional entre dos bandos enfrentados. No. Esto es que el Estado le está pidiendo perdón a los CDRs que incendiaron Barcelona, que cortaron Plaza Urquinaona, que quemaron coches, que quemaron contenedores, que provocaron grandes altercados y unos grandes daños materiales en la ciudad de Barcelona pagados por los impuestos de todos los barceloneses. Y el Estado les ha pedido perdón. Pero el Estado no les ha pedido perdón porque ellos han dicho, oye, es que nos hemos arrepentido y como dijo don Juan Carlos, perdón, no volverá a ocurrir con lo del elefante, ¿no? La cuestión aquí es que cuando les estaban pidiendo perdón en el Congreso esta mañana, salió la señora Nogueras, la que apartó la bandera de España en una rueda de prensa del Congreso, en la sede del Congreso, y salió diciendo que esto, que nadie se equivoque, que esto no es un acuerdo por la paz y por la reconciliación, y que esto simplemente es que España reconoce que se ha equivocado y que España claudica ante los independentistas y que turnarán a fe, lo volverán a hacer. Por lo tanto, esto es pedir perdón por defender a España, pedir perdón por defender a la unidad de los españoles y darle carta blanca a quienes quieren dividir España y romperla tal y como la conocemos como Estado, como nación, como cultura, la quieren romper e encima ahora tienen carta blanca y tienen la autopista sin peajes. Por lo tanto, ojo a lo que entendemos por amnistía. Un punto muy importante que lo dijo antes don Jesús, y es la cuestión de la Constitución. Si la Constitución o si el Tribunal Constitucional dice que esta amnistía es constitucional, es que tenemos una Constitución, no voy a decir la palabrota porque mi mujer siempre me acaba echando bronca, dice que digo palabrotas en los directos, es una porquería, por no decir otra cosa. Si el Constitucional dice que la amnistía es constitucional, es que tenemos una Constitución que no sirve para absolutamente nada. Una Constitución hecha para que a la larga, después de erosionar la democracia, terminemos con derrumbar el Estado de Derecho y derrumbar a esta nación. Y si el Estado o si el Tribunal Constitucional dice que la amnistía no es constitucional, entonces tendríamos que juzgar a todos los organismos que la hicieron válida por
ir contra la Constitución. Por lo tanto, aquí vamos a tener follón, sí o sí. Otra cosa, ahora falta la firma del rey. Si el rey firma esta amnistía, ¿vamos a meterle en la casilla de los traidores también? ¿Estaremos considerando que la monarquía en España también es traidora? ¿Que forma parte del régimen del 78 y que forma parte, o sea, que es parte del mal y no del remedio? ¿Vamos a creernos que don Felipe va a firmar su propia sentencia de muerte política e institucional? Esto es muy grave lo que está pasando ahora mismo en España. Es muy grave, es muy grave. Y mientras tanto, y ahora empieza mi carrusel de hostias, mientras tanto, el señor Abascal está más preocupado por bajar la cabeza ante Netanyahu, por ensalzar la figura de Milei, por mandar arrumacos y mensajitos lindos a la señora Meloni. Y mientras tanto también el señor Feijóo, como he visto en algunas fotos, está echando cabezaditas. Entonces, yo no considero que Pedro Sánchez, que Puigdemont, que toda esta pandilla de secesionistas, que no de independentistas, de secesionistas, porque hay que llamar siempre las cosas por su nombre. A mí no me gusta llamarles independentistas o traidores, porque no son traidores. No son traidores. Porque ellos tienen una ideología y la siguen. Como vuelvo a decir, como estaba diciendo antes don Jesús, esto no ha empezado con Pedro Sánchez. Esto es un proceso. Esto es como cuando vamos a la playa y juegas con tus hijos a la montaña de arena y pones el palo y empiezas a quitar poquito a poco, a ver a quién se le cae el palo. Han ido erosionando la montañita y ahora el palo está a puntito de caer, porque su interés es derrumbar este Estado, y vete tú a saber, reventar esta monarquía parlamentaria y crear una república bolivariana al antojo del señor Maduro y al antojo de vete tú a saber quién. Pero no me gusta llamarles a Sánchez, a Puigdemont y a los de Esquerra Republicana como traidores. No. Puigdemont desde el primer día tenía una agenda muy clara. Yo voy a por la independencia de Cataluña y punto. Y sigue en su línea. Un tío muy fiel a sus principios, caiga quien caiga, odia a España, no quiere saber nada de España políticamente. El tío es fiel desde el primer día. El tío no engaña a nadie. El tío no ha cambiado de opinión. El tío no ha mentido. El tío no ha traicionado a nadie. Los de Esquerra Republicana, lo mismo. Pedro Sánchez, todo el mundo sabía cómo es. Que es un tío vendido a los intereses de quien sea y que solo es fiel a su silla en la Moncloa. No ha engañado a nadie. Para mí, los que están engañando a la ciudadanía y a sus votantes son los líderes, que yo no hablo de partidos, porque los partidos es una organización muy grande, los líderes y la cúpula del Partido Popular y de Vox. Porque por ver quién es más machote, llevan prácticamente 4 o 5 años de riñas, hasta llegar a que Feijóo sea ausente de un debate electoral. Esto es gravísimo. O sea, si el Partido Popular y Vox no son capaces de ponerse de acuerdo por el interés de España y están en permanente pelea y en permanente riña, simplemente para intentar acaparar el máximo espacio en la derecha y ver quién puede aglomerar al máximo voto por sus intereses de partido, es que son dos partidos que no merecen la pena. Y por supuestísimo que todo el respeto a muchísimas personas en el Partido Popular y en Vox que tienen una perspectiva de Estado y que saben cuál es la realidad, pero que les recrimino que aun sabiendo qué es lo que pasa en sus partidos, no son capaces de levantar la voz simplemente por sus intereses a nivel de organización para no perder el escaño o para no perder la nómina o para no perder
su escaño en el Congreso de los Diputados o en algún municipio. Y eso no es de recibo. Y otro es el rey. O sea, yo entiendo perfectamente que si la Constitución no le permite al rey, otro punto que yo me lo había apuntado, si la Constitución no le permite al rey parar este circo, esta sangría y este golpe de Estado, es que nuestra Constitución es una porquería. Y punto. Y para terminar, como siga así, acabaré votando a Falange. Hombre, Ramiro. pues, Es verdad, es una vergüenza lo que tengo. Es una vergüenza. A mí no me cabrea el Partido Socialista y los independentistas, porque ya sabemos de qué van. Ya sabemos cada uno que lo ponen en sus programas electorales. A mí ningún tío de Esquerra Republicana en la campaña electoral, cuando me lo he encontrado por la calle, me ha dicho: Josep, tío, que tú eres vecino, que nosotros en nuestro programa electoral queremos buenas relaciones con España y queremos pues afianzar la posición internacional de España. No. A mí me han dicho: vótanos. Es que nosotros, entiéndelo, Josep, es que Cataluña fuera de España será mucho mejor y todos viviremos mejor. Sí. Te lo juro, es que ellos lo tienen muy claro, es que no engañan a nadie. Si les quieres, les votas, si no, no les votas. El problema es el Partido Popular y Vox, y lo sigo diciendo, que no están a la altura de llevar una oposición digna en estos momentos históricos. Y yo, por más que muchos a lo mejor no están de acuerdo conmigo, yo echo en falta a personalidades del mundo de la política, como era, por ejemplo, Adolfo Suárez, que puede estar de acuerdo o no, pero eran personas pues, con una mira, con un sentido de Estado y con una cierta dignidad, que luego fue uno de los que prepararon esta Constitución que ahora nos sirve y cometieron muchos errores, sí, pero yo estos políticos ¿cómo era? De Alibay, AliExpress. De AliExpress, pues como que no me cuadran. Ramiro, ¿cómo has visto tú este día? ¿Qué es lo que te sale, ¿no? de todo esto? Me parece que no se nos... Ramiro no está, ¿eh? No está Ramiro. No. Sí, bueno, pues continuamos. Sí, Jesús, bueno, cuando esté que nos avise. Jesús, además, la ley, fíjate si lo han hecho porque hubo una consulta en el 14 y luego el referéndum del 17. Bueno, pues anula los actos, o sea, les cubren años y todo desde el 2011 hasta el 13 de noviembre, pone aquí exactamente, del 2023 y afectaría, según Omnium, a 1.432 personas, según el Ejecutivo a 372. Bueno, como vemos, los independentistas siempre tirando por lo alto, pero digo que cubren años, están bien protegidos y lo tienen todo muy bien pensado. Aparte, habéis hablado de la Constitución. La Constitución, evidentemente, lo que habla es de la inviolabilidad de la unidad de España y habla de todo eso, pero el problema que tenemos que es una Constitución, como muchas veces hemos hablado y hemos dicho, no es una Constitución, es una carta otorgada porque no separa los poderes y eso es uno de los principales elementos para decir la diferencia entre una Constitución y una carta otorgada. Y una Constitución no es que lo permita, es que tampoco lo omite y vemos cómo han retorcido la ley. Por ejemplo, una ley orgánica, han retorcido la ley para aprobarla de esta manera porque según el reglamento se puede por el trámite de urgencia, o sea, han retorcido todo para poder llevar todos estos plazos para poderla aprobar, que es una ley orgánica y el PP no ha hecho absolutamente nada, o sea, no ha puesto ninguna oposición. Jesús, ¿cómo ves todo esto? Habéis tocado tantos temas que voy a intentar brevemente puntualizar sobre alguno de ellos. Si hay una cosa que se ha demostrado, voy a empezar con esto último que has comentado de lo que no se ha hecho. Si hay una cosa que ha quedado claramente demostrada, seguro que a los que estamos aquí y a muchos de nuestros oyentes y televidentes no hacía falta que se les demostrara, es que el Senado no sirve absolutamente para nada.
porque si el Senado sirviera para algo, teniendo mayoría absoluta como tenía el Partido Popular y habiéndose rechazado con esos trámites parlamentarios que ha habido, pues no estaríamos hablando como esto. Se ha demostrado que no sirve para nada, aparte de que el PP tampoco haya puesto de su parte forzar la situación, porque quieren dar la imagen de ser más papistas que el Papa y más demócratas que nadie, entonces, claro, no iban a forzar la situación. Pero precisamente, para los que no lo recuerden, fue al Congreso, se aprobó, fue al Senado, se rechazó, ha vuelto al Congreso y se ha aprobado. Por lo tanto, todo y lo que haga el Senado se demuestra que no sirve para nada. Luego, estaba hablando, Josep, con buen criterio de quién es la culpa y de que efectivamente el enemigo es el enemigo. Lo malo es que cuando nos rodeamos de algunos que pensamos que son amigos y que son tan peligrosos o más como el enemigo, ¿no? Él decía también con buen criterio que a los separatistas se les ve venir, o sea, no mienten, o mejor dicho, mienten en algo que es esencial, pero hay un pero. Mienten en lo esencial es sobre la historia de España, mienten en lo de que España nos roba, mienten en intentar convencer de la necesidad o casi la imprescindibilidad de que Cataluña se independice de España, pero lo que no mienten nunca es ni en sus pretensiones, ni en sus objetivos, ni en lo que son capaces de hacer para conseguir esos objetivos. Hoy, según se ha aprobado la ley de amnistía, los de Junts han colgado un vídeo en internet en el cual ponen todas las veces que tanto Pedro Sánchez como otros miembros del gobierno han dicho que no iba a haber amnistía y la ha habido. Es decir, sus socios, los que con esos 7 votos le han dado la posibilidad de que se apruebe esta ley de amnistía, porque se la habían exigido previamente, han sido los que han puesto en evidencia que han sido porque les tenían agarrados de ciertas la parte. Es decir, han demostrado de que el otro es un pelele y que lo han conseguido ellos. Claro, lo hacen entre otras cosas porque quieren demostrar que si esto se ha conseguido, que es aberrante, es porque ellos han exigido que se consiguiera. También estoy completamente de acuerdo con Josep de que abandonemos, por favor, yo sé que muchas veces se dice por no ser reiterativo, lo del término independentistas. No son independentistas. Lo oigo muchas veces yo también con sarcasmo, independentista soy yo, que quiero que España sea independiente de la Unión Europea, que sea independiente de la OTAN, que sea independiente de la Agenda 2030 y que sea independiente del nuevo orden mundial. Independentista, de alguna manera, independentista español, soy yo dentro de este imperio global que tenemos. Pero yo no soy independentista. Ellos son separatistas que quieren destruir una nación milenaria a la que siempre han pertenecido y es más, a la que han engrandecido a España, porque España ha sido lo que ha sido durante todos estos siglos, en buena medida, por lo que han hecho los catalanes de todos los años. Y aunque ellos no supieran que lo estaban haciendo o no lo estuvieran haciendo directamente por España, que muchos lo hacían, no, han colaborado. El tema del rey, evidentemente, no voy a cargar las tintas, pero no porque no quiera meterme con el rey. Quien me conoce sabe, evidentemente, que lo que yo opino, no solo por esto que está ocurriendo, sino por todo lo anterior y lo que opinaba de su padre y demás. Pero vamos a ceñirnos exclusivamente en el tema de la amnistía. Yo he puesto un tuit, también con cierta ironía, de que en la próxima Feria del Libro pues va a estar el rey Felipe firmando ejemplares de la amnistía en la caseta número 666, que no por casualidad este número, y decía ahí que también va a firmar otros ejemplares de otros grandes bestsellers, ¿no? Como los indultos, la ley del solo sí es sí, la ley trans, la ley del aborto, sí, la ley de memoria democrática, porque de todas estas leyes ya no se acuerdan los españoles, estaban sublevados hace 1 año, 2 años, 3 años en el gobierno de Pedro Sánchez porque se estaban aprobando una tras otras esta batería de leyes aberrantes y ya no las hemos comido con patatas, como nos comeremos la ley de amnistía, porque no se ha hecho nada para pararlas. ¿Por qué no se ha hecho? Pues por otros 2 grandes grupos, como ha comentado Josep, que son la oposición. Lo malo no es que tengamos unos separatistas que quieran acabar con la nación, eso es malo, pero no es eso exclusivamente. Lo malo no es que tengamos un gobierno que sea cómplice de ellos. Muchos lo dicen, hombre, es que lo han hecho porque se han visto un poco obligados para seguir el gobierno, lo cual no es justificable, pero sí es lógico. No, el gobierno, yo lo he dicho muchas veces, lo habría hecho más tarde o más temprano. Lo dijo Óscar Puente en una comparecencia en la que puso el ejemplo de casarse de penalti y dijo, si una pareja se casa, pero las chicas se quedan embarazadas, o sea, tienen relaciones y la chica se queda embarazada, al final hacen lo que iban a hacer, que es casarse, pero se casan de penalti porque la sociedad les obliga, con lo cual estaba demostrando que más tarde o más temprano el gobierno de turno, sea el Partido Socialista o el que viniera,
iba a darle la amnistía a todos estos sujetos. Lo que pasa es que los acontecimientos, el quedarse embarazado, el necesitar esos 7 votos de Junts, ha hecho que se precipitaran los acontecimientos. Luego, también es fundamental lo que estábamos hablando de... Cuando estaba comentando usted de esa gente que le puede rodear y que le dice, porque se lo creen así en su convencimiento, que Cataluña iría mejor fuera de España, que precisamente es un lastre España para Cataluña. Es normal. Si llevamos desde que empezó este régimen del 78 dándole vueltas a la máquina de hacer separatistas. Si es que lo que se ha hecho ha sido darle las competencias en educación, darle las competencias, o sea, darle todas las facultades para que los medios de comunicación en Cataluña vomiten contra España. Si lo raro es que haya españoles que nazcan en estos últimos 40, 50 años en Cataluña y no sean separatistas. Eso es lo extraño. Si lo maman en el colegio, si lo maman en su entorno cercano, como he comentado yo muchas veces, en su entorno deportivo, en su entorno juvenil, en sus amigos, en sus casas, pues lo raro es que salga un niño catalán que no quiera ser separatista. O sea, es más, y es que como lo quiera ser, encima le van a atizar de todas maneras, de una manera figurada e incluso de una manera física. Por lo tanto, al tener esta máquina de hacer separatistas, cada vez es más fácil que los hijos de los que nazcan sean separatistas, es decir, de un español españolista, es muy fácil que salga un hijo separatista. De un hijo separatista es prácticamente imposible que salga un hijo que no lo sea. Entonces, el tiempo va pasando a su favor y quien dice el caso de Cataluña, podríamos estar hablando de Bajongadas o Navarra, por decir otros 2 ejemplos, o incluso en la Galicia del señor Feijóo. Y todo esto, desgraciadamente, sigue ocurriendo, ¿no? Y decía que no me quería meter demasiado en materia con el tema del jefe de Estado, pero ahí hay una cosa que también quiero que lo piense la gente, incluso los que son monárquicos. Yo puedo admirar a la monarquía tradicional española, y como yo creo que todo español que se precie, pues de los reyes católicos o incluso algunos de los primeros Austrias. Pero un rey que con todo lo que está ocurriendo, si no hace nada, puede ser por 2 motivos. Si lo hace porque no puede hacer nada, que se vaya. Porque si no puede hacer nada, ¿para qué queremos un jefe de Estado que no puede solucionar los problemas del Estado del cual es el jefe? Y si puede hacer algo, más motivos para que se vaya. Porque si pudiendo hacer algo no soluciona los problemas del Estado del cual es jefe de Estado, está claro que sobra. Entonces, a todos aquellos que no, siendo monárquicos, no impongan a la figura de su amado rey que mueva ficha, son tan culpables como ese rey. Y todos aquellos que sin ser monárquicos, aún así, por el hecho de que piensan, no, es que si nos quitamos el rey es el último dique, es la última figura, es como la Constitución, es lo único que nos puede mantener a España. ¿Cómo? ¿Cómo? Es todo lo contrario. Le han utilizado a él y a su padre. Y si el rey mañana tiene que firmar una nueva ley por la cual se abole la monarquía, eso sí, le garantizarán que ni él ni su familia real va a morirse de hambre, lo hará. Y si se tiene que ir por Cartagena, como se fue su bisabuelo, pues se irá. Y bueno, ahora no tendrá que irse por Cartagena, cogerá un helicóptero en el mismo Palacio de Zarzuela y desaparecerá de España y le veremos en las revistas del corazón, ¿no? Desgraciadamente estamos desamparados los españoles, como bien decía Josep, ni nos apoya el gobierno, ni nos, bueno, no que nos apoye, es que nos traicione. Los enemigos declarados nos han declarado la guerra y nos atacan todos los días. La oposición no hace sus deberes y el jefe de Estado ni está ni se le espera. Así que pobre España. Pero ahí, bueno, vamos a hablar un poco, porque estabas hablando del tema de la oposición y me gustaría comentar esto con Josep. Bueno, hemos visto lo de Baleares, que se les niega a las familias a hablar el 25% del español y vemos quién gobierna Baleares ahora mismo. Está gobernando el PP con un apoyo de Vox y, bueno, pues esas cosas, por ejemplo, deberían de servir para, si es verdad que luchan por esa unidad de España, pues para romper, por ejemplo, pactos de gobierno. Si yo he pactado contigo que esto va a cambiar y resulta que siguen en Baleares con el mismo problema, yo no veo que, bueno, sí que ha pedido que se cumpla la ley, pero no van más allá. Ya están todos muy agustitos en sus
cargos, en sus asientos. Pero hay una cosa muy curiosa, aparte de que el PP, yo estaba mirando las noticias y he dicho, es que no he visto nada de lo que haya dicho el PP, que es el que puede recurrir en este caso o un juez la inconstitucionalidad de esta ley. Veremos a ver lo que hace el PP. Puede que la recurra. Pero también, a su vez, esta semana, con lo que está pasando, yo tampoco entiendo este apoyo también de Abascal a Netanyahu, ni tampoco entiendo esa escenografía, esa visita de Milei, que es un presidente, Es que parece que son pequeñas cosas que son insignificantes o que no tienen nada que ver, pero a mí me parece que tiene mucho que ver, porque al final lo que vemos es que España está sometida totalmente a poderes externos que son los que mandan aquí. ¿Cómo Netanyahu va a garantizar qué soberanía? ¿Qué tiene que ir a Abascal a hablar en nombre de los españoles para garantizar la soberanía de España? Porque como se declaró el Estado palestino, parece ser que Israel ahora puede apoyar esta independencia de Cataluña. Entonces ha ido corriendo a Abascal a decirle, bueno, que no, que los españoles están con Israel. O sea, más traidores no caben por metro cuadrado a España. Que Israel tenemos que ver que está apoyando a Marruecos, que lo está financiando, que están explotando aguas españolas para sacar minerales. O sea, que nosotros no tenemos aquí nada ni que decir a Israel ni que opinar, y que un partido bisagra, que porque es un partido bisagra, no tiene que ir a hablar en nombre de todos los españoles mientras está en el Congreso se está, bueno, ahí escenificando la mayor traición que hay, que es esta ley de amnistía. La oposición ni está ni se la espera, está a ver cómo se dice, que pilla o que coge de todo este mare magnum, no totum que hay aquí, revolutum, ¿no? Como es lo de ganancia de pescadores, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores, a ver si se provoca unas elecciones y pillamos más, porque esto es a lo que están tanto el señor Feijóo como el señor Abascal, pero no están pensando en absoluto en lo que es España y en lo que es la unidad de España y el papel que tiene España ahora mismo. Y bueno, la parte económica, por supuesto, que es muy importante, porque vemos el paro, la inflación, lo que puede ocurrir otra vez, como suban las tasas de interés con las hipotecas, o sea, el nivel de empobrecimiento que se está disparando en España, de personas que ya están en el umbral, que ya supera el 20% de la pobreza. O sea, vamos a ver, hay cosas mucho más importantes y vemos que la oposición ni está ni se le espera, Josep. Yo he aprendido en estas tertulias de mi amigo Jesús a tomar nota, porque si no luego se me olvidan temas que comentar. Mira, primer punto, porque Jesús había hablado del tema de los hijos que aprenden a ser independentistas pese a que sus padres pueden ser nacionalistas, etcétera, o secesionistas pese a que los padres son españoles de Andalucía, de toda la vida. Y tú, Isabel, has comentado el tema del 25% en las Islas Baleares, y yo quiero enlazar los dos temas. Mira, ahora mismo lo que está pasando en Cataluña, y muchísima gente no lo entiende, sobre todo gente en Madrid o gente en Andalucía no lo entiende, dice, ¿cómo puede haber una joven o un joven nacido en Perú, nacido en Pakistán, nacido en Argelia o en Marruecos o en Túnez, inmigrante en España, que vino de pequeñito, con 6, 7, 8 años con sus padres, y ahora es independentista? Algunos les acusan de haber sido enviados, por ejemplo, yo te doy el ejemplo porque como yo he nacido en Marruecos, conozco muy bien a la comunidad de origen marroquí aquí en Cataluña y he visto lo que ha pasado y lo que se suele decir. Marruecos a infiltrados dentro del independentismo para desequilibrar la estabilidad de España. Mentira. ¿No es lo que ha pasado? Hay jóvenes que han llegado a Cataluña de muy pequeños. Al estudiar en el colegio público en Cataluña, se les ha adoctrinado para ser
más catalanista, más separatista, más secesionista que un Pujol o que un Capdeguíbols. ¿Por qué? Porque se le mete en la cabeza que el español es racista, que el madrileño es ultraderecha, que no quiere al extranjero, que el que es de derechas es franquista y odia al moro, cosa que es totalmente incorrecta. Y yo siempre, sobre todo en algunos vídeos de TikTok y tal, me gusta hacer ese tipo de parodias, ¿no? Franco, que tenía en su ejército a varios marroquíes o moros, como se llamaba en esas cuadrillas, ¿no? Bueno, Jesús domina más el argot militar que yo. Entonces, sí. La Guardia de Franco estaba compuesta en buena parte, aparte de que en los cuerpos, tanto los regulares como en la Legión, había mucha gente de origen árabe. No solo marroquí, pero y bereber también, y bereberes, que no eran árabes, pero que eran musulmanes. Pues que la gente no sabe que el Estado, que el gobierno de Franco le pagaba los corderos a los musulmanes soldados en la fiesta del cordero, cosa que ni siquiera hace ni el gobierno más progresista y pro inmigrantes que hay actualmente. El Estado de Franco, el gobierno de Franco, mandaba a los musulmanes a peregrinar en la Meca, les pagaba el viaje a Arabia Saudí a peregrinar en la Meca. Entonces, esto ahora mismo, si lo hace un gobierno de izquierdas, ¿qué dirían? Pero claro, como han pasado tantos años y se ha extendido en la memoria colectiva lo de que el español, el de la pulsera de la bandera de España odia al extranjero, pues se ha adoctrinado al lo que se llama aquí en Cataluña al nou vingut, al nuevo llegado, al que acaba de llegar, con esa mentalidad. ¿Qué pasa? Que con eso se han creado una camada de secesionistas de origen extranjero en Cataluña. Y aquí entramos en por qué van a seguir peleando por la guerra ideológica aquí en Cataluña. Y no solo en Cataluña, en Valencia, en las Islas Baleares, en Galicia, en el País Vasco, se está peleando por la guerra cultural. Porque en el País Vasco, en Galicia, donde quieras, en todos estos territorios, se está intentando crear nuevos catalanes o nuevos baleares y no nuevos españoles. Ese es el gran problema. En cambio, te encuentras a muchísimos chavales de 20, 23, 25 años de derechas afiliados al PP o a Vox y son de origen marroquí. Por eso yo siempre le recrimino a Abascal y a la cúpula de Vox utilizar eso de que te vote Mohamed, que no sé qué, que se modere, porque hay muchísima gente que vota a Vox, sobre todo en Ceuta y en Melilla, y se llaman Mohamed, tío. Es que se llaman Mohamed, bueno, se llaman Ahmed, se llaman... Pero ahí hay que puntualizar que es que hay un discurso islamófobo total. O sea, yo eso ahí, y eso yo lo he denunciado, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y en eso te doy la razón totalmente, Josep. Pero sí creo, no que haya infiltrados, pero al final todo esto que desestabiliza países son proyectos globales, que lo estamos viendo, porque lo que está pasando en España está pasando en todos los países, llegada de inmigración y desestabilizar países, dividir, fraccionar, son proyectos globales. Sí hay infiltración, pero no que venga un señor de un no, es que es lo que están haciendo y sí se juega a nivel de servicios de inteligencia, que es una manera de desestabilizar países, y España al final lo han conseguido. No sé cómo habrá sido, pero sí. Mira, si se quiere... Pero son proyectos que se tarda 30 o 40 años. O sea, no estamos hablando de proyectos que se hacen en 5 años. No, hombre, lo estamos viendo. O sea, para desestabilizar un país no es creando una élite que apoye proyectos secesionistas o independentistas en una zona de un país europeo o de otro, sino hundiendo el país con personas que lo único que provocan es inestabilidad. Si me hablas, por ejemplo,
de chavales conflictivos que siembran el pánico en barrios enteros y en ciudades enteras, te puedo decir que sí. Pero que me hables de personas que ya son más o menos una, entre comillas, una élite ideológica de una comunidad, no lo creo. Porque suelen ser personas bastante desvinculadas del país de nacimiento, por más que le sientan o sientan cierta simpatía, pues oye, pues porque sus padres son de ahí, les gusta la gastronomía de ahí, pues porque es lo que han tenido en su casa de pequeños, etcétera. Pero que desestabilizar un país es totalmente de otra manera. Y te digo otra cosa, España, hoy por hoy, tenemos un gobierno que está cavando su propia tumba, pero de una manera increíble. O sea, tú cuando o siembras enemistad con Estados Unidos, con Israel y con Marruecos, por más que ahora la gente diga, no, es que Sánchez tiene buena relación con el gobierno y con el rey de Marruecos y está sometido. Yo conozco bien a Marruecos. Y los marroquíes, el gobierno de Marruecos nunca, jamás va a olvidar lo que le hizo Pedro Sánchez con Brahim Ghali. Nunca. Y Marruecos no se fía de Pedro Sánchez. Pero es que no se fía ni un pelo. Y Pedro Sánchez no es un socio del gobierno de Marruecos. Si el Estado marroquí hubiera querido aupar a Pedro Sánchez, hubieran abierto las fronteras con Ceuta y Melilla. Le hubieran ayudado en un montón de temas. Hubieran mediado con Israel. Le hubieran ayudado y hubieran mediado para que Pedro Sánchez tenga una visita a Estados Unidos digna de un presidente del gobierno español. Pero no es le van a ayudar, no, pero porque no le perdonan. No es que no le perdonen, es que Marruecos no tiene que mediar por Pedro Sánchez ni por España, porque Marruecos en el plano internacional no era nadie, o sea, no se puede comparar con España. Lo que pasa es que España ya no es un socio de fiar, se ha hecho fuerte Marruecos y ha hecho bien su trabajo, pero Marruecos no tiene que mediar en nada de España. Lo que pasa es que Marruecos está haciendo, a ver, a mí me gustaría tener los servicios exteriores que tiene Marruecos. Vamos a ver, Marruecos está haciendo su trabajo, pero Marruecos no tiene que mediar para que sea amigo de Estados Unidos, porque vamos a ver, la relación que tiene España con Estados Unidos es muy anterior que la que ha podido tener Marruecos con Estados Unidos. Y ojo, Sánchez no tiene, no Sánchez, España. Lo que pasa es que España ya no significa absolutamente nada y es un socio inestable para Estados Unidos. Y por eso Estados Unidos está apoyando a Marruecos, porque al final está siendo un socio pues mucho más serio y competente que España. Pero Isabel, ojo una cosa. Decir que Marruecos hasta hace poco tiempo no era nadie no es muy exacto. Y te digo el porqué. Te diré el porqué. Es verdad que hubo un periodo que es desde 1900 hasta 1960 que Marruecos estaba ocupado y era prácticamente anulado en el panorama internacional. Pero ¿por qué hay una buena relación entre Israel y Marruecos? Esto muy poca gente lo sabe. Y es porque Marruecos es el único país del mundo que tiene una comunidad marroquí de marroquíes judíos en Israel de más de 1 millón de ciudadanos. De hecho, la mayoría de los ministros y de la cúpula y de los miembros del Knesset israelí son de origen marroquí. De hecho, Elías Ben Dodo es de origen marroquí, su padre nació en Larache, aquí en España. Bueno, y claro, es íntimo amigo del consejero del rey de Marruecos. Claro, porque cuando se expulsa a los judíos de España, claro, hay un histórico, cuando se expulsa a los judíos de España, ¿qué zona van? Al norte de África. Claro, ahí está. Ahí está. Yo no estoy hablando como papel de Marruecos a nivel internacional. Es un país de nuevo cuño. No lo estoy despreciando, al contrario, no me refiero a eso. Pero simplemente déjame explicar un tema. Otra cosa es que el rey de Marruecos, el abuelo del rey actual, Mohamed V, se negó a entregar a los judíos que vivían en Marruecos durante la Segunda Guerra Mundial. Se negó a entregárselo al gobierno de Vichy, que se lo iban a entregar a Hitler directamente. Y esto los judíos se lo siguen recordando. O sea, lo siguen recordando. Otro tema muy importante es que en 1777 Marruecos
fue, y esto no lo digo yo, esto hay vídeos, se pueden consultar en internet, Marruecos fue el primer país en 1777 que reconoció a Estados Unidos como nación, como país, y firmaron con ellos un acuerdo de intercambio económico. Esto lo dijo Obama en un discurso, lo dijo Biden, lo dijo Trump y lo dijo Ronald Reagan. Hay un montón de vídeos, cada presidente lo dice en un discurso y tal. Entonces, las relaciones entre Marruecos y Estados Unidos son muy antiguas. De hecho, en el 75, ¿quién medió por el tema del Sáhara y la Marcha Verde? Estados Unidos. Lo que pasa, y tienes muchísima razón, es que Marruecos nunca ha tenido una fuerza, nunca ha tenido la fuerza que tiene ahora mismo en el panorama internacional por dos razones. Uno, porque ahora mismo tiene a una camada de diplomáticos y a responsables de los servicios de seguridad, como pueden ser en diplomacia Nasser Bourita, que es el ministro de Exteriores, luego tienen a Mansouri y luego tienen a otro, no me acuerdo del nombre, el jefe de la Seguridad Nacional, que son condecorados en España, condecorados en Francia, son, digamos, de todos los países africanos y árabes, los que más ayudan a la Unión Europea, dentro de lo que cabe, que siguen sin ayudar todo lo que deberían. Pero Marruecos es el único país, entre comillas, de derechas en el norte de África, porque tenemos a Argelia, que es una dictadura comunista. Tenemos a Túnez, que es un país comunista. Tenemos a Libia, que hasta hace poco con Gaddafi era una dictadura comunista. Tenemos a los egipcios sí, que Gamal Abdel Nasser pero estamos hablando de posiciones e intereses geopolíticos y geoestratégicos por control de materias primas, por control también de aguas, por control, y Marruecos les interesaba frente al Oriente Medio porque era un socio para Israel que le venía bien, y hay otros muchos intereses. No porque sea un socio, porque era un país subdesarrollado y que no ha tenido, es que no se puede comparar. Lo que pasa es que España ha hecho una dejación de funciones y tenemos una clase política que está totalmente vendida. Y esto sin quitar ningún mérito a todo el trabajo exterior que ha hecho Marruecos, que es admirable. Lo digo para ellos, que ojalá nosotros lo hubiésemos aplicado. Al contrario, nosotros nunca ha sido nuestro amigo, ha sido nuestro mayor enemigo, y en lugar de tenerlo controlado, estamos sometidos a ellos. Y esto no lo digo en crítica a Marruecos, lo digo en crítica a nosotros, que son los que no hemos hecho nuestro trabajo. Jesús, no sé si tienes que decir algo. Sí, por supuesto. Sí, porque, bueno, estoy de acuerdo con buena parte, o sea, con prácticamente todo lo que habéis dicho, y ojalá, lo digo siempre, no, a lo mejor no lo he dicho en público, pero si una décima parte de los españoles, pero de origen distinto a español y sobre todo marroquíes, sintieran por España lo que siente Josep, yo creo que la mitad de los problemas de España se solucionaban, ¿no? Exactamente. Pero sin entrar en profundidad, solamente para no hacer un debate sobre Marruecos, y lo estábamos relacionando con Cataluña, hay unas cosas en las que estoy más de acuerdo que en otras. Estoy de acuerdo en que efectivamente no los chavales, que algunos ya no son tan chavales, sean, digamos, esa quinta columna para conseguir que Marruecos se apodere de España, o ellos no saben que lo son, pero se han encontrado con dos cosas. Una, que el gobierno marroquí sí le interesa que haya gente aquí en España que no sienta para nada a España, claro, que ya lo tienen con los que han nacido en España y son españoles de muchas generaciones, mucho más fácil con los que vengan de fuera, y se ha unido eso a que en Cataluña se prefería una inmigración que no hablara español y que no estuviera unida con las tradiciones españolas, para que fuera mucho más difícil que esa gente sintiera España al venir a una zona de España en la cual el gobierno autonómico de turno odiaba a España y encima ellos no tenían por qué amarla, ¿no? Entonces se han unido las dos cosas. Y claro, Marruecos no va a decir, ay, pues no, vamos a acabar con esto, pobrecita España, que se van a quedar sin su identidad. No, claro. Todos sabemos además que la política internacional, normalmente, ¿quién es
salvo algunas excepciones, ¿quién es tu peor enemigo, aunque aparentemente te lleves bien con él? Aquel con el que tienes una frontera. Ese es tu peor enemigo, ¿no? Claro. Aunque luego te tengas que llevar con él y dependas de él y él dependa de ti, pero es en realidad no solo porque te pueda invadir o no, sino porque es el que tienes más competidor en todos los aspectos. Estoy de acuerdo con Isabel en que yo soy el primero que puedo criticar lo que hace el rey de Marruecos y el gobierno de Marruecos contra España, pero más quisiera yo que nuestro gobierno y nuestro rey hiciera por España lo que gobierno y rey de Marruecos hacen por Marruecos. Claro. Entonces, cada cosa en su sitio. Se puede criticar lo que a ti te afecta, que crees que es negativo para tu patria, pero también dices, bueno, están defendiendo sus intereses. No voy a pensar que los dirigentes de los otros países vayan a hacer las cosas por el bien de España. Sería no solamente absurdo, sino sería ilógico. Y además es que no tendría que ver con el sentido de Estado-nación, ¿no? También estáis hablando de la Marcha Verde y la relación con Estados Unidos. Una imagen vale más que 1000 palabras. La Marcha Verde la encabezan dos banderas, la bandera de Marruecos y la bandera de Estados Unidos. Claro. Con lo cual, si hay alguno que quiera tirar de internet y ponga la imagen, ya no le van a quedar dudas. Es decir, todo lo que se ha hecho en el norte de África y también habéis comentado sobre todo, Josep, que evidentemente el mayor aliado, no solamente aliado, sino también por ideología, por aquello de la ascendencia judía o la ascendencia en el sentido de la importancia que tienen los judíos en Marruecos o que esos judíos luego muchos han ido a Israel, es el mayor aliado y lo va a seguir siendo en esa zona. Por eso vamos de culo los españoles con que Claro. Si Estados Unidos va a tener que tomar una decisión que beneficie o a España o a Marruecos en la zona, vamos de culo. Por muy socios que seamos de la OTAN, por muchos acuerdos bilaterales y por mucho que Pedro Sánchez vaya siguiendo al cuarto de baño a Biden o al que toque, siempre Estados Unidos va a tomar la determinación de apoyar a Marruecos antes que a España. El mismo Trump, del cual muchos hoy consideran como el salvador del mundo, ha sido el que ha reconocido el Sáhara como parte de Marruecos. Entonces, claro. ¿Qué esperaban? Pues claro, si es su aliado, o sea, si nos vamos a temas internacionales, evidentemente es más complicado entender cómo se puede solucionar una nación, pero vamos, si no tenemos aquí que nos ayude, es imposible que esperemos que los de fuera. Y hablando de Estado y de los de fuera, y quiero dar un giro, pero es que también está intensamente relacionado. Ni Marruecos nos va a ayudar, por supuesto, con nuestros problemas de separatismo, ni Estados Unidos nos va a apoyar, ni Israel. No por lo que haya hecho Pedro Sánchez. Claro. Israel jamás nos iba a haber ayudado. Es más, hasta ha visto el cielo abierto, yo creo, ha visto el tercero abierto esto que ha estado ocurrido para ahora no tener que fingir una buena relación con España, porque ahora mismo, salvo las tonterías de Abascal, considera que se ha demostrado que España les ha hecho daño, con todas las comillas que queráis, y que entonces ya puede ejercer de lo que ha sido Israel en el mundo en los últimos años, que es aquel que tiene el suficiente poder para influir en todos los países y cuando pierde un poco de poder, pues viene su primo de Zumosol, que es Estados Unidos, y le va a terminar añadiendo. Pero decía que quería dar un giro en otra cosa que está íntimamente relacionado con la ley de amnistía y con todo lo que está pasando, no solamente con nuestra política nacional, sino internacional, esas loas que se hacen a la Unión Europea. Y estamos en una campaña de las elecciones europeas. ¿De verdad alguien piensa que en el tema del separatismo nos va a solucionar los problemas la Unión Europea? Lo he dicho infinidad de veces y lo seguiré repitiendo. ¿Dónde se ha ido Puigdemont cuando abandona España después de dar un golpe de Estado? ¿A Rusia? ¿A Groenlandia? ¿A Senegal? No, se ha ido a Bélgica, que es el centro neurálgico de la Unión Europea. Siempre hablamos de Bruselas cuando hablamos de la Unión Europea, y aunque él no se haya ido a Bruselas exactamente, se ha ido a Waterloo, también por lo que pueda representar Waterloo y porque podría estar más tranquilo allí, lo ha ido y Bélgica se lo ha permitido, pero se lo ha permitido Bélgica y el resto de países, porque lleva 5 o 6 años dándose vueltas por toda la Unión Europea, Puigdemont, y solamente se le ha detenido una vez, que fue en Alemania, que estuvo detenido unas horas o un día, y un juez alemán le puso en libertad y la gente criticó al juez alemán. Dirá al juez alemán, coño,
se ha dado un golpe en Estado en España, se lo han permitido, le han dejado que se vaya, le dejan que se presente a las elecciones su partido y las gana, sigan gobernando lo suyo. Yo, un juez alemán aquí de pueblo que no pintora, voy a ser el que va a tomar una decisión y le va a tener en la cárcel de por vida a este tío, ¿no? Le suelto. Jesús, pero que ha obtenido escaño. O sea, es una persona que ha obtenido escaño. Y a partir de ahí le han permitido ser eurodiputado. Ahora, posiblemente, o sea, si no ha ido la cabeza de lista en esta ocasión es porque estaba inmerso en las elecciones catalanas, han coincidido en la fecha y no podía estar de cabeza de lista en todas las listas a la vez. Además, de cabeza de lista con la posibilidad de salir, porque yo puedo aparecer en 7 elecciones porque nunca salgo, pero él, como iba a salir, tendría que elegir dónde podía estar, ¿no? Bueno, nunca salgo hasta que efectivamente me vote Josep, entonces ya seguro que tendré más posibilidades. Pero es que el problema nuestro, de los españoles, es que llevamos décadas esperando que va a venir alguien a salvarnos. O sea, o bien al que piense que va a ser un militar, o el que piense que va a ser un líder político de un partido de derechas, o un líder de política de izquierdas, pero que tenga un sentido nacional, o que va a ser la policía y la Guardia Civil, o no, la ley de amnistía la paran los jueces, la paran los fiscales, la para el Senado, la para ¿quién? Que se ha aprobado hoy. Y que si no entra en vigor mañana es porque efectivamente se han utilizado una serie de mecanismos para retrasarlo. Pero ¿van a creer que los separatistas que llevan años calladitos y sin romper una papelera, en el momento que vieran que lo que han ganado hasta ahora tienen la posibilidad de perderlo, arde Troya? Vuelve a arder Cataluña por los 4 costados. Y las protestas de Ferraz, que algunos decían que estaban siendo bárbaras y no sé qué, que ya hemos visto la cantidad de policías heridas que había, los heridos precisamente los poníamos los patriotas. Es que entonces sí nos íbamos a dar cuenta de lo que es los desórdenes públicos, el que ardan las calles, la cale borroca llevada a Cataluña, que por cierto, los cale borrocas de Cataluña son tan o más bestias que los cale borrocas de Vascongadas. Entonces, la gente se está pensando que no, que todo esto tiene una manera pacífica de solucionarse, cuando si ETA no mata o los separatistas no queman las ciudades, los separatistas vascos y catalanes no queman las ciudades ahora, es porque no lo necesitan, porque han conseguido todos y cada uno de sus objetivos, excepto el de la independencia. Y muy posiblemente no la han obtenido porque todavía no la quieran. Si la quisieran para mañana, tendrían la independencia. O sea, por eso hay gente que como el día a día parece, pues llevamos no sé cuántos años con este problema y al final no se han ido de España. Ojo, que no se han ido a lo mejor porque no les conviene. Bueno, vamos a pasar a otra noticia que está aquí en el ABC. Para unir un poco todo esto, porque es muy gracioso, la Fundación de Nicolás Redondo denuncia el caudillismo y la soberbia de Sánchez tras la aprobación de la ley de amnistía. Habla precisamente, o sea, habla de cómo se ha usurpado el mensaje, bueno, la discusión en el legislativo y ese poder allí establecer un debate sobre cualquier tema. Pero es que, y además lo entrecomilla, desgraciadamente en el futuro los socialistas no podrán oponerse en la medida más extravagante e inmorales que se puedan tomar porque han patrocinado una de ellas. Es decir, y aquí voy a entrar pues en lo que yo creo y siempre propugno, porque además tengo un comentario de Isco Serra aquí en el chat que dice: España debe cambiar elecciones para presidente y elecciones para diputado, legislativo y ejecutivo. Independizar la justicia, lo que hemos dicho. Lo que es una separación de poderes real. O sea, lo que te está diciendo Nicolás Redondo, que te está alabando, que tenemos que volver a ese espíritu de esa transición y de ese 78, o sea, que volvemos a lo mismo, esta gente, ¿no? Desde ahora ya que están jubilados, nos dicen que volvamos a lo mismo, ¿no? A la transición y al 78, que es la culpable de que estemos hoy aquí. Pero te reconoce que el socialista, cuando está en ese legislativo sentado, no puede oponerse a ese partido. Por eso es tan necesario de cambiar esa ley electoral y de eliminar ese voto de lista y votar al candidato. Y aquí me podrá gustar más Abascal, me podrá gustar más Feijóo, pero si yo voto a un presidente y luego voto al diputado en una elección separada, evidentemente la fiscalización y control que yo tendré sobre ese presidente o sobre ese diputado, ¿no? Ese diputado de distrito, va a ser totalmente diferente y sí le podré reclamar, pero aquí estamos encerrados en una...
en un círculo, ¿no? Que damos vueltas, estamos en bucle y no podemos hacer absolutamente nada. Y bueno, lo que dice Isco Serra es que es eso, deberíamos ir a eso para poder controlar a esta gente, porque nos está diciendo aquí Josep, Nicolás Redondo, que tenemos que respetar esos valores que nos dio la Constitución del 78, porque antes España no los tenía, y que tenemos que volver a ese espíritu porque el socialista está atrapado. ¿Cómo traducimos esas palabras, Josep? Bueno, pues tampoco hace falta traducirla al arameo, ¿no? Esto es muy... Bueno, iba a hacer una disertación sobre quién es este señor, don Nicolás, pero bueno, no hace falta porque me imagino que todo el mundo ya sabe quién es y de quién estamos hablando. Aquí lo que queda claro es que el actual sistema electoral en España no funciona. Y es un sistema electoral muy injusto. Y es un sistema electoral que está provocando que personajes indignos para la política estén sentados en el hemiciclo. Y no estoy hablando únicamente de que se tenga que elegir primero al presidente, luego a los diputados y tal. Tampoco estoy hablando de la posibilidad de que haya unas elecciones en una primera y una segunda vuelta para que no haya tantos pactos y tantos acuerdos y que haya un partido gobernante. Tampoco estoy hablando de ningún sistema de votación en concreto. Lo único que estoy diciendo es que en España tiene que haber lo que hacíamos de pequeños. Vamos a volver a mezclar y volver a repartir. Porque la baraja no está bien meneada, ¿no? No está bien mezclada. Porque esta baraja no está bien mezclada. Esta baraja está trucada, es una baraja que está marcada y es una baraja que está favoreciendo a unos y no permite el juego limpio. Claro, pero eso es una lista de partido, eso es una lista, no los puedes echar, eso es una lista de partido, lo que estás describiendo. Exacto, no, pero es que ¿dónde empieza la anomalía? Pero es que ya ni siquiera podemos entrar, porque yo sinceramente, dentro de mi humildad como persona, digo que yo no tengo ni idea de estos asuntos tan técnicos, de no, por la lista, no. Yo de lo que... No. Hay cosas muchísimo más obvias que a mí me ofenden. Y son, por ejemplo, que un partido político tenga en sus filas, por ejemplo, don Jesús antes dice que un compañero suyo de Falange no se puede presentar a las elecciones por haber entrado a una librería en Cataluña, aquí, y dijo en Madrid, que en Madrid a decir que Cataluña es España. 10 años después no se puede presentar a las elecciones. Pero ojo, Bildu sí que puede poner a 7 etarras con delitos de sangre en sus listas. Pero vamos a ver, tío, es que esto es para coger el ordenador, pegarle un ostión contra la pared y levantarme, ir a ver una película y no estar aquí haciendo el payaso hablando de política. Pero es que porque lo que realmente estamos haciendo es hacer el loco, tío. Pero es que esto no es normal. Sí, hombre, sí es normal, volvemos a lo mismo, porque nosotros no tenemos una justicia que está separada del Ejecutivo y Legislativo. Esto es una consecuencia y es un tema técnico, es que es así. Entonces, la ley al final permite... Sí, no, la ley permite, la ley la retuercen ellos. ¿Quién está en el Constitucional? Y al final, aunque el Supremo le dice a Bildu, le quita las listas, luego llega el Constitucional y le dice, no, te puedes presentar. Y luego es muy importante que tú puedas elegir un candidato que reúna los requisitos, los avales y que se respete la ley. Pero aquí tenemos volvemos a lo mismo, una Constitución que te dice una cosa y la contraria y que se puede interpretar. ¿Tú puedes interpretar la Constitución de los Estados Unidos? No, la tienes que aplicar. No puede a lo que un juez diga, no, y aquí no me refiero a que me guste el sistema o no me guste el sistema. Digo, hay una Constitución que no puede coger cualquiera y aplicarla como quiera, no, tiene que coger, cualquier juez puede decir, no, es que usted, incluso a un presidente, un juez de instrucción, un juez normal, a un presidente de los Estados Unidos le puede decir, usted no está cumpliendo la Constitución, o sea, y es que, y puede vetarle a un presidente, es decir, porque hay una justicia que está separada. Es muy importante el tema técnico, es muy importante cómo elegimos.
y elegir una lista que es endogámico, que no puedes echarles. Podemos echar a cualquiera de los diputados que están ahí sentados, lo vemos, tenemos independentistas, tenemos separatistas, o como lo queráis llamar, tenemos traidores a la patria, tenemos corruptos, malversadores, pero la ley la aplican ellos son los lobos que están cuidando de las gallinas o de lo que queráis. Entonces, sí es importante el tema técnico y sí es importante cambiarlo. Sí, mira, Isabel, bueno, termina. El problema, sí, es evidente que es el asunto técnico, pero es que no hay ningún país en el mundo mundial que permita que sus enemigos internos estén presentes en los puestos de toma de decisión. Es imposible. O sea, es total y absolutamente imposible. Pero esto no pasa únicamente en la política. Y a mí me parece muy bien que la gente hable de los traficantes que campan a sus anchas en el campo de Gibraltar. Me parece muy bien que se hable de los delincuentes callejeros con espadas y que van arrancando cadenas y pegando palizas a ancianas y tal. Me parece muy bien que se diga que la delincuencia y la ocupación es una gran preocupación, pero es que el problema no es del delincuente. Los delincuentes existen en todos los países del mundo. La diferencia es que en otros países hay leyes que les paran los pies. Y aquí tenemos una vergüenza. El otro día yo vi un vídeo de una pava que se subió a un coche de la policía y que lo arrancó y casi empezó a rodar con el coche. ¿Qué le han hecho a esa mujer? Absolutamente nada. O sea, un policía, o sea, 4 policías que no puedan detener a un delincuente, que estén forcejeando con él y que no le puedan poner ni las esposas. Cuando en Estados Unidos te encañona, te dice al suelo, túmbate, las manos encima de la cabeza y oye, y si te dice que tienes que hacer el pino puente, lo haces, porque sabe que si no lo haces te pega un tiro. Pero aquí el policía te dice abajo y todo una mierda que me dice, no sé. La gente no tiene ningún tipo de respeto por la ley, por la autoridad, porque es una ley blanda, porque es una ley permisiva, porque es una ley que permite la anarquía, porque es una ley hecha por los amigos de los delincuentes. Cuando el amigo del delincuente es el que pone la ley, el delincuente va a acampar a sus anchas. Bueno, pero porque esto al final, y esto Jesús seguro que lo puede explicar muchísimo mejor, vamos a ver, primero se ha intervenido en el sistema educativo y al final, claro que se ha ido a una laxitud, porque al final lo que quieren ellos es que dependamos del político y que el político nos proteja para que ellos sean imprescindibles, pero hay una manipulación a nivel cognitivo que nos han hecho ver que todo esto, por ejemplo, que estén sentados etarras en el Parlamento es democrático y España es una democracia avanzada. O el tema independentista, no, es que están dentro y están cobrando del dinero público español porque esto es democrático, pero para eso ha habido un adoctrinamiento gracias a esa transición, por eso lo remarcamos, porque esto viene de esa constitución, de esa transición, de ese régimen del 78, que ha ido apuntalando todo esto, empezando por el sistema educativo, que ha ido eliminando los valores, la tradición, la identificación, la conciencia nacional. La conciencia nacional, eso lo ha ido, lo que es como siempre digo y que me encanta esta palabra, el ethos del pueblo. O sea, lo ha destruido. Y para eso ha sido necesario esa constitución y ese régimen del 78 y esa transición. Por eso ahora, pues claro, uno del PP que te dice, tú cuando debates con uno del PP, te dice que es que lo democrático es que haya un etarra sentado, porque eso es una democracia avanzada, o que haya un independentista o un separatista, que bueno, como habéis remarcado, para emitir deuda necesitan al Estado español, con lo cual nunca se van a separar. Eso, un apunte de antes. Pero eso, Jesús, me gustaría que tú lo comentases sí. A raíz también de lo de Nicolás Redondo, que quiere que volvamos a la concordia del 78.
Voy a intentar otra vez hacer síntesis de todo lo que habéis tratado. Empezamos con... Voy a echar un cubo de agua fría sobre todos aquellos que, con lo que habéis dicho de lo mal que funciona nuestro sistema, tengan alguna esperanza todavía de que mejore por sí mismo. Yo sé que tú, Isabel, y con muy buen criterio abogas por el tema del diputado de distrito. Es más, yo dentro de lo que hay, lo firmo ahora mismo, no es mi modelo ideal, pero infinitamente mejor que lo que tenemos. Pero tanto el diputado de distrito, la segunda vuelta, una serie de cosas, que los separatistas no estén en las instituciones, que haya las votaciones, por ejemplo, estas elecciones europeas, dentro de lo malo que son todo esto, sí que son más equitativas y más justas que todas las demás, porque hay una circunscripción única y se suman todos los votos. Por eso los separatistas se tienen que unir entre sí en coaliciones para poder ser elegidos, porque si no, no tendrían representatividad. Bueno, pues todo esto que sabemos que no funciona, que es perjudicial, no solamente que no funciona porque se ha estropeado, no, que ya desde el primer momento se hizo para destruir la nación española y no se soluciona. ¿Quién lo tiene que cambiar? Aquellos que se benefician de esta situación. Por lo tanto, por eso decía lo del cubo de agua fría. ¿Cómo va a cambiar una situación aquellos que, sabiendo que es injusta, se están beneficiando de la injusticia? Es como el que habla de la delincuencia. ¿Cómo los delincuentes van a exigir que el policía o el juez sea más duro con ellos? O sea, sería de género absurdo. Es que España, yo lo digo 1000 veces en redes sociales, se ha convertido en el paraíso de la delincuencia. Como bien decía Josep, si todos nosotros tenemos ese cierto grado de maldad, aparte que luego tengamos nuestra moral y ética, de un cierto modo, si no se nos ve hacer algo que podemos beneficiarnos de ello, imaginaros el que ya es delincuente, porque sí, que ya le da igual los demás, no digamos el que viola, el que es asesino, el que roba, el que estafa, pues ¿dónde va a ir? Al país donde más se les va a permitir hacer sus negocios. Y más, y si luego sabe que aquí se le va a permitir y va a estar bien consolidado y va a vivir en las cárceles durante muy poco tiempo, incluso mejor que muchas veces los que estaban en la calle cuando estaban en sus naciones, si vienen de fuera o cuando está, o si son de aquí de la misma nación, pues van a seguir haciendo. Delincuentes va a haber siempre. De hecho, la policía se ha creado para perseguir al delincuente, no primero fue la policía y luego surgen los delincuentes, ¿no? Entonces, esto del tema de la delincuencia, que sería apasionante también, es que está íntimamente relacionado. Decías el tema de la educación, Isabel. Es que no solamente se haya perdido el concepto de autoridad de la policía, se ha perdido un concepto de autoridad que es gravísimo, que es el del profesor. Exacto. Como da la casualidad de que el profesor tiene que hacerse colega, es más, tan colega que tiene que ser el que más porro se fume con los otros, más se vaya de marcha y más no sé qué, y el profesor es el que tenía que estar en el grado más alto. Yo, como saben muchos oyentes y televidentes, voy mucho a Finlandia, hasta hace poco y ahora voy a volver a ir. Allí las mejores notas, por así decirlo, de la selectividad, no son para medicina, no, son para el magisterio, porque ellos consideran que el que sabe matemáticas, el que más sabe matemáticas es el que tiene que enseñar matemáticas, no uno que se meta a enseñar matemáticas porque no sabe hacer otras cosas, como muchas veces pasa en otros países. Ellos entienden que la educación tiene que ser lo más importante, porque si tú generas alumnos que luego a la larga van a ser buenos profesionales, va a ir eso en el provecho de la nación. Aquí todo lo contrario, aquí lo que intentamos es, por el artículo 33, que los colegios, los institutos, las universidades, pues sean auténticas fábricas de conseguir títulos que ni sirven absolutamente para nada para quien ha conseguido títulos y mucho menos para la nación. Es más, desde hace unos años, bastantes, los mejores de nuestros chavales se están yendo a trabajar fuera de España. Mientras aquí raya de algunos sitios, los mejores nuestros se tienen que ir. Por lo tanto... Un dato solo, el otro día estaba escuchando un dato, casi 500.000 jóvenes se fueron el año pasado. Es una barbaridad. Toda la excelencia se está yendo fuera. Exactamente. Es más, tú lo has dicho, es la excelencia. Los 500.000 que se van no son porque porque claro, no se va a ir a un país donde le van a aceptar si no sabe hacer la O con un canuto. Le van a exigir por lo menos más que el de su nación, porque si no, no le va a dejar que trabaje allí y le va a quitar el puesto a alguien que allí pueda hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, ese grado de pérdida de autoridad es común. Por eso, repito, no pueden cambiar las cosas porque quienes tienen que cambiarlas son aquellos que están siéndose beneficiados de la situación.
con esta ley de amnistía estamos escuchando todos estos días y lo vamos a seguir escuchando, y me encanta los palos que estáis dando al régimen del 78 porque se lo merece y porque hay veces que los oyentes y televidentes de este tipo de programas lo tienen como sacralizado y subido al altar. Estamos oyendo estos días que la ley de amnistía lo que quiere es acabar con el régimen del 78. No. Es el régimen del 78 el que quiere acabar con la nación española y la tiene a punto de caramelo. Y ahora ha utilizado esta otra consecuencia del régimen del 78, que es la ley de amnistía, para darle una puntilla, pero no al régimen, a España. Y si cambia el régimen, y en vez del 78 sea el régimen del 2024 y pasa a la historia como el régimen del 2024, es porque va a ser incluso peor que el del 78, pero sustentado en las bases que le ha puesto en bandeja el régimen del 78. Entonces, si volvemos a lo de antes, si no identificamos al enemigo, es imposible solucionar los problemas que nos ocasiona el enemigo. Y el enemigo es este régimen. Ojo, que alguien puede decir, claro, entonces, ¿qué pondrías? Pues, ¿qué pondría? Así que no voy a dar aquí el meeting. ¿Qué pondría? Un régimen que velara por los intereses de la nación, sea monárquico, sea presidencialista, sea un tipo de elecciones o con otro tipo de elecciones, sea con partidos políticos o sin partidos políticos, sea con diputado de distrito o con una elección absolutamente proporcional de los diputados con relación a la población de la nación, no de cada una de las provincias y dentro de las provincias de las regiones. ¿Para qué queremos una Cámara que es el Congreso de los Diputados y otra del Senado, que ya hemos dicho que no sirve para nada? Y a la vez queremos 17 comunidades autónomas y a la vez diputaciones provinciales y a la vez ayuntamientos, para que luego al final el papel que tú tienes que entregar no sabes ni quién te lo tiene que firmar, ni va a llegar a ningún sitio. Pero eso sí, eso ha dado que haya, hablar de 500.000 jóvenes, pues ha dado que haya 400 o casi 500.000 cargos públicos, no solo políticos, sino cargos públicos que viven de esta infraestructura que es el régimen del 78. ¿Cómo va a cambiar el régimen? Si metemos a esos 500.000 cargos públicos más sus familias, ya estamos hablando de 3-4 millones de personas que no quieren que cambie el régimen, aunque solo sea porque viven de él. Muchas veces, a ver, Jesús, es que es un dato a nivel local, los ayuntamientos, muchos, y Josep también podrá, el 70-80% se va para gasto de personal. Exacto. Ayuntamientos pequeños que destinan una cantidad, porque el clientelismo es brutal. El trabajo que se está creando en España es trabajo público, no me refiero al funcionario de carrera, me refiero público, que es el enchufado en un organismo público. Me da igual sea un hospital, un colegio, una organización de lo que sea estatal, y eso se ha visto, se vio con los ERES, la cantidad de organismos públicos a los que se destinaba el dinero, el Instituto del Flamenco, y el 70-80% se daba, era de personal, eran millones de euros, o sea, es una barbaridad. Y, pero ese personal, pero seguimos viendo las calles sucias y seguimos viendo colas en la sanidad y seguimos viendo, es decir, el personal que sí que se debería emplear en la mejora de los bienes públicos y de los servicios públicos, ese personal no es el que se contrata, como tú bien dices, ese subsecretario del subsecretario del subsecretario del subsecretario que a veces ni lleva a la oficina o al ayuntamiento o a la institución que sea y ni se le echan falta porque la gente no sabe quién es, pero está viviendo a nuestra costa. Y no solamente está viviendo a nuestra costa, está ralentizando que los problemas de los ciudadanos se solucionen. Entonces, el sistema está tan corrompido y está tan podrido que si nos pusiéramos a desgajar cada una de las cosas que se deben solucionar, no acabaríamos nunca. Pero vuelvo a lo del cubo de agua fría. Es que es lo que más rabia me da. Es que quien tiene que solucionarlo son unos tipos que viven de ello. Y viven de ello porque hay una serie de millones de españoles que le siguen dando elección tras elección un cheque en blanco para que sigan haciendo todo esto. Así que, como casi siempre comento, que la gente vea un momento mañana cuando vayan a pintarse en el espejo, si son mujeres o hombres, que ahora se pinta cualquiera, o a afeitarse, que miren en el espejo que a lo mejor el enemigo de lo que le pasa lo tiene en el reflejo en el espejo. A lo mejor es ese ciudadano que no está haciendo por España y por él mismo, sobre todo, que sea egoísta por él mismo, lo que tendría que estar haciendo para que solucionen los problemas. Que no busquemos, como decía antes, decía Raspón, esclavo es aquel que piensa que va a venir alguien a liberarle, ¿no? O sea, que los tenemos que liberar nosotros mismos. Efectivamente, a ver, el ciudadano al final lo que tiene es que asumir esa responsabilidad y no querer y volcar, ¿no? Que venga un partido, otro partido, un líder, otro líder,
y lo que vemos que da igual ya quien votes, da igual, o sea que esto está totalmente ya cercenado, o sea, está acabado. Y no hay alternativa. La única alternativa es un cambio de paradigma, un cambio pero no el que quieran ellos, y tampoco nos vale ya eso de decir, ya, pero es que como cambiemos, van a ser ellos. No, nosotros, el poder lo tiene el ciudadano. Hay ese post que se pone mucho, sobre todo en las elecciones, que están todos sujetando una tabla de madera y el político está justamente en la punta. Si se quitan, el político se cae. Pues ese es el poder ciudadano y de eso tenemos que estar todos conscientes. No sé si, Josep, tienes algo que añadir a todo lo que ha dicho Jesús. Hay un ejemplo que ha dado Jesús y yo lo quiero dar de otra manera. Siempre dicen los psicólogos que el primer paso para que te cures si tienes una enfermedad es reconocer que estás enfermo. Exacto. Si no reconoces que tienes una enfermedad, nunca jamás vas a encontrar soluciones ni nunca jamás te vas a curar. Yo vivo en un pueblo muy pequeño, somos 3.000 habitantes y me presenté a las elecciones para ser alcalde aquí en el pueblo. Lo que pasa es que justo había sido 3 meses después de venirme a vivir aquí y es un pueblo muy independentista y yo me presenté por el Partido Popular. Entonces, una de las medidas, y esto era elecciones municipales, nada que ver, dije que si un ciudadano quiere pedir una ayuda social de 450 euros, que es el importe que se da, que se le den la ayuda social, pero que a cambio que trabaje para el ayuntamiento, para lo que sea, que barra las calles, que pinte algunas paredes que estén mal, dependiendo de lo que sepa hacer, que ayude en una cosa o en la otra, pero que no sea una ayuda única y exclusivamente mientras estás con el mando a distancia o estás en el bar tomándote una birra. Me votaron 60 personas. O sea, bueno. Quiero decirte que en toda España, no simplemente aquí en Cataluña, tenemos una red clientelar bastante amplia. Y si optamos por proponer un cambio de régimen, un cambio de forma de ver la política, un cambio en la configuración del sistema político, yo creo que no prosperaría, porque hay muchísimas personas chupando del voto, pero muchísimas personas. Bueno, efectivamente, pero eso con el no, como se dice con el no, vamos, si no tomamos esa iniciativa, que se lo digan a Jesús. Jesús, ¿cuántos años llevas luchando? Con el no estás. Pues pero aún así, a riesgo de perder a alguna seguidora joven que piense que tengo menos años, llevo más de 45 años militando y ya casi voy casi a los 50 militando y si os digo la verdad, he conseguido muy poco, pero he conseguido, ahora sí a Josep, que cuando estaba hablando de Josep de que lo mejor que tiene que hacer alguien para curarse de algo es reconocer que está enfermo. Yo desde el primer día me he dado cuenta que estoy enfermo. Yo tengo una cosa que es locura, pero una bendita locura que me hace ser un loco para buscar el bien común de mis ciudadanos, querer formar una nación próspera, querer conseguir la justicia social, la dignidad de la persona, y esa locura reconozco que la tengo y la voy a seguir teniendo hasta que me muera. Perdóname, Josep. Eso yo no lo llamaría locura, eso se llama tener dignidad. ¿La dignidad qué es? La dignidad es no aceptar algo malo, no solamente para ti, sino para toda la gente que tienes alrededor. Yo ahora mismo no tengo ningún cargo político y aún así intento dar una vuelta por el pueblo y cosas que veo que no están bien, cojo, le hago una foto, voy, reclamo, protesto y mi mujer se cabrea porque dice, no tienes suficiente con lo que ha pasado en las elecciones porque claro, que me llamaba facha, el que no sé qué. Entonces, claro, es un precio que paga, sobre todo en temas municipales. Pero volviendo un poco, ¿no?, al tema que realmente nos importa y que importa realmente a nuestros espectadores. Y es que no sigamos viendo a los que ahora llamamos traidores realmente como traidores. Porque ellos no son traidores. Sánchez no es un traidor. Puigdemont no es un traidor. Ellos son fieles a lo que llevan pensando desde hace muchísimos años. Sánchez sigue el camino del Partido Socialista, que es, como dice el director de Informa Radio, pues tiene una historia criminal, pues desde la época de Felipe González,
pasando por Zapatero y llegando a Pedro Sánchez y pasando por otros. Evidentemente hay personas honestas en el Partido Socialista, pero lo que está haciendo el Partido Socialista es ser fiel a su política, a sus líneas, a su doctrina y a lo que llevan intentando hacer desde hace muchísimos años. Los secesionistas, los separatistas, lo mismo, lo que quieren es independizarse. O sea, no están diciendo mentiras. El problema lo tenemos en la derecha. Hasta que no se una la derecha, hasta que no haya una unión de los patriotas alrededor de una o unas figuras dignas dentro de la derecha, y que cuando diga que sean figuras dignas, no quiero decir simplemente que sean personas que no son corruptas o que tienen buenas intenciones o que son honestas. No, no, no. Que tengan la suficiente dignidad, y es lo que estábamos hablando antes, dignidad de decir, me importa 3 pepinos si se vota a Vox o al PP o a Falange, no. Mientras el voto vaya a un patriota, a un partido patriota que no va a apoyar ni a Bildu, ni a Esquerra, ni a Junts, ni a ningún independentista, ni va a ir en contra de los intereses de España, me basta. Porque luego a la hora de gobernar ya nos encargaremos nosotros de formar una coalición decente. Mientras en las campañas electorales el PP siga tirando porquería a Vox, Vox tirando porquería al PP, Ciudadanos cuando era Ciudadanos tiraba porquería a todo el mundo. Esto no puede ser. Ya se nos ha acabado el tiempo y así, bueno, podríamos seguir, pero vamos, yo creo que esto no es cuestión de derecha ni de izquierda, sino de patriotas y de cambiar la ley y que la ley sea igual para todos. Me da igual la ideología. Yo quiero votar al candidato, al que a mí me ofrezca garantías de que se va a llevar a cabo y poder controlarle. Me da igual su ideología. Si tengo que votar a Jesús, le votaría. Si tengo que votar a Josep, le votaría. Me da igual a qué partido pertenezcan. Muchísimas gracias por haber estado hoy compartiendo conmigo. Me encanta cuando tengo que compartir con vosotros porque la verdad es estupendo y bueno, me ha encantado. Bueno, os veo otro día, si me llaman, y estaré aquí. Muchísimas gracias, Josep. Muchas gracias a ti, a don Jesús y a todos nuestros espectadores y como siempre, ¡viva España! Y muchísimas gracias, Jesús. Encantada de estar siempre aquí compartiendo. Pues muchas gracias a ti, a Josep, a los oyentes y televidentes, y vamos a acabar con un toque de esperanza. Las cosas pueden mejorar si todos los días hacemos nosotros un poquito más de lo que hemos hecho el día anterior para que mejoren. Y si se ha despedido Josep con Viva España, yo me tengo que despedir con una Arriba España. Muy bien. Bueno, pues a todos los espectadores que nos están viendo, darles las gracias por haber estado ahí, por haber estado viendo Estado de Alarma, que lo difundan, que lo retuiteen, que lo compartan. Y bueno, les esperamos mañana de nuevo con un nuevo programa. Muchísimas gracias.